sacerdote. Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la vez. El Espíritu Santo es insustituible, el único verdadero director espiritual. Saberle escuchar, obedecerle, que a este director espiritual no le podemos engañar. A otros podemos a veces conseguir que nos digan lo que nosotros queremos y que no nos manden lo que nosotros no queremos obedecer. Pero cuidado con los iluminismos. Nada de el Espíritu Santo es mi director. Necesitamos el consejo, la orientación de una persona puesta cerca de nosotros en nombre de Dios. Pero cuidado, también con hacer pender toda nuestra santidad de fulanito o de menganito. Eso de ninguna manera. En uno está el Señor y en el otro está el Señor, el insustituible, el que lo tiene que hacer y el que lo hace con todas las almas sencillas. Palabras del venerable don José María García Leiguera, fundador de las Oblatas de Cristo Sacerdote, que fue obispo de Huelva y arzobispo de Valencia. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos. Hoy, 16 de febrero 2025, sexto domingo del tiempo ordinario. Tenemos la dicha y la suerte de poder hablar en esta tarde con Celia, nacida en Nerva en 1961, casada con 3 hijos, uno de ellos médico, que trató mucho con su tía, de quien va a hablar esta tarde, con la madre María Luisa Sosa, que fue para ella siempre una mujer santa, que siempre que dialogaba con ella salía llena de paz, que era una mujer de una especial sensibilidad. Nos hablará luego de cómo va este camino de ser ella postuladora de su tía, la madre María Luisa Sosa. Pero antes, como cada domingo, comenzamos orando con el Evangelio. La misma Celia nos va a proclamar el Evangelio después de un instante donde nos recogemos todos profundamente en la escucha de la palabra. En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los 12, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia los discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor.
Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque hoy nos enseñas a través del salmista: dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Sí, tú eres el Dios amor que se nos ha revelado en Jesucristo. Tú nos quieres dichosos, felices, bienaventurados, no desde criterios mundanos, sino desde la certeza de ser infinitamente amados por ti con un amor sin límites. Ese amor que se ha manifestado en tu entrega de tu Hijo por el bien de la humanidad. Ese amor infinito que tú, en tu Hijo Jesucristo, nos has dejado en cada Eucaristía, que actualiza su sacrificio en la cruz. Un amor que nos hace felices. Gracias, Padre Dios, porque nos enseñas que para ser dichosos es clave la confianza absoluta en ti, confianza en la verdad de tu palabra, confianza en el hecho de habernos entregado a tu Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados, confianza que nos lleva a ponernos enteramente en tus manos como tu Hijo Jesús en la última de las 7 palabras de la cruz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque quien confía en ti es como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende, tiene buen fin. Gracias, Señor Jesús, porque el proyecto de vida que tú tienes para tus discípulos son las bienaventuranzas. Sí, desde la luz que nos deja tu Evangelio creemos que quien es fiel a lo que nos propones, quien vive a fondo el Evangelio, quien se deja penetrar de tu espíritu, quien cultiva la amistad contigo, quien sirve a los hermanos, en especial a los que sufren, a los pequeños y a los pobres, es verdaderamente dichosa esa persona. Tú nos lo garantizas cuando nos has dicho: hay más alegría en dar que en recibir. Gracias, Señor Jesús, porque como nos enseña San Pablo, tú, siendo rico, te hiciste pobre para enriquecernos con tu pobreza. Gracias por todo lo que nos enseñas, naciendo pobre en un pesebre, viviendo pobre como carpintero en Nazaret y muriendo desnudo en la cruz, sin nada, despojado de todo, despojado incluso de tu propia vida. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos mueves a imitar la vida de Jesucristo, para que tengamos en lo profundo del corazón, como único tesoro, sembrar, construir y extender el reino que Él inauguró. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a luchar para que nadie pase necesidad, para que irradiemos la cultura de la vida, de la fraternidad, de que la humanidad llegue a ser algún día la gran familia de los hijos de Dios. Entonces creemos y experimentamos que seremos bienaventurados. Gracias, Espíritu Santo, porque gracias a tu fuerza, a tu luz, a tu potencia, a tu infinito amor, podemos vivir las bienaventuranzas. Sí, tu acción nos transforma, nos hace libres de todo egoísmo, tristeza, comodidad, envidia o soberbia. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a dejar que Dios sea Dios dentro de nosotros, y que Dios nos ilumine, nos guíe, nos fortalezca cuando nos desenvolvemos en la familia, en la comunidad cristiana, en el trabajo, en los amigos o en cualquier otro ámbito donde tú, Espíritu, nos pides ser testigos de la verdad. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Trinidad Santa, oh perfectísima comunión de los tres. Venid a habitarnos por completo y a tomarnos posesión. Estamos aquí con ustedes en Radio María en esta tarde de domingo 16 de febrero 2025, sexto domingo del tiempo ordinario. Y nos acompaña en los estudios de Radio María aquí en directo Celia, que nos quiere compartir como Celia Hierro Fontela.
nos quiere compartir cómo vivió su tía, la madre María Luisa Sosa, la dirección espiritual con don José María García de la Higuera y con otros sacerdotes. Primero ella nos va a contextualizar la vida de su tía, de madre María Luisa, para que desde ahí luego entendamos la importancia que tuvieron los directores espirituales o sencillamente el que fue obispo suyo en Huelva y luego arzobispo de Valencia, el venerable don José María García de la Higuera. Así que dejamos toda la iniciativa a nuestra querida Celia Hierro, que nos va a poner en contexto quién es tu tía y qué quieres comunicar al pueblo de Dios, a los oyentes de Radio María en esta tarde de domingo. Adelante, Celia. Muchas gracias, Miguel Ángel. Mi tía Luisa nació en Nerva, un pueblito de Huelva, en una familia unida. Ella era la quinta y última de las hijas y ya desde pequeña se le manifestó lo que sería una constante a lo largo de su vida, la enfermedad. A los 15 años la intervinieron de riñón a ciegas porque no llegaron a saber la causa. Ella misma reconoce que no tenía formación religiosa, pero que era piadosita. Estando estudiando el bachiller en Huelva, antes de ir al instituto, iba diariamente a misa a la parroquia de San Pedro en Huelva y allí pasaba todos los días mucho rato en oración ante una imagen de Jesús de la Pasión, al que ella llamaba Jesús Nazareno. Escribe en el origen de la obra: siempre sentí mucha devoción y ternura ante Jesús con la cruz a cuestas. En realidad yo no sé cómo le vino esa devoción porque no se la transmitieron ni sus padres ni había formación en ese pueblo, formación religiosa. Y allí todos los días en esta iglesia le preguntaba a Jesús: Jesús mío, ¿dónde te serviré mejor? En uno de estos coloquios íntimos con el Señor, en 1939, al final de la Cuaresma, el Señor se le manifestó diciéndole: has de fundar. Luisa volvió a Nerva y allí comenzó a atender a los enfermos y a los más necesitados con la ayuda de su hermana Tilde y otras amigas. Este pueblo minero vivió una posguerra especialmente dura por la pobreza, enfermedad y hambruna que había allí. Su lema era a la fe por la caridad y le llevaban a los enfermos la ayuda material que les era posible y el auxilio espiritual del sacerdote en el momento oportuno. ¿Cómo atendía ella a los enfermos? Ella dice en sus escritos: me daban mucha pena los cuerpos doloridos por la enfermedad y el hambre, viendo en todos ellos la imagen bendita de mi Jesús Nazareno con el peso de la cruz. Yo pedí al Señor que me mandara parte de sus dolores. En concreto se refiere a la primera enferma que atendieron, que tenía un cáncer terminal con unos dolores terribles. Dice, porque se me desgarraba el alma de verla sufrir. O sea, le pedía parte de los dolores. Hace falta tener valor porque además es que el Señor se los mandaba. También atendía a enfermos con tuberculosis. Algunos de ellos morían en sus brazos entre vómitos de sangre, poniendo así en riesgo su vida. Desde el principio se hizo patente la ayuda de la providencia, por ejemplo, a través de la aparición milagrosa de un huevo en un sendero cuando iban a visitar a una enferma. No sabían si ir o no, porque no tenía nada que llevarle, y dijo la madre, bueno, a ver si por lo menos tuviéramos un huevecito, y en esas, pues que en el sendero apareció un huevo de forma milagrosa. O también cuando venían personas con limosnas anónimas con las cantidades justas que necesitaban para hacer un pago. Eso ha sido una constante a lo largo de toda su vida. Y en el año 48 alquilaron una casita para empezar a dar comidas hechas por ellas, pensando que así era más eficaz la ayuda. Y por lo tanto los gastos aumentaron enormemente. Y a Luisa se le ocurrió lanzarse a pedir por las casas del pueblo, y no solo para conseguir un poco de dinero, sino también para soportar la humillación que les iba a suponer. Salían a pedir los viernes, que era el día que salían a pedir los pobres, para hacerse pobres con los pobres. ¿De qué manera empezó la obra? ¿Cuáles fueron las dificultades que se encontraron? Porque en un pueblo de Huelva minero como el de entonces, de la posguerra, las dificultades eran enormes. ¿De qué manera ella vivió la experiencia de lo que hoy nos ha dicho la última bienaventuranza? Bienaventurados cuando os injurien, os insulten, os calumnien, os persigan por mi causa. ¿De qué manera ella lo tuvo que padecer
al inicio de la obra de Jesús Nazareno, en el primer cuidado de las ancianas y las dificultades no solo a nivel civil, sino en el seno incluso de la propia Iglesia, y de qué manera llevaba esas contrariedades o esas persecuciones o ese no ser entendida. Bueno, realmente yo creo que las bienaventuranzas ella las vivió todas. En concreto, por ejemplo, al principio la pobreza, ella en sus escritos habla de forma gozosa de la pobreza, bendita pobreza, porque la hacía semejante a su Jesús Nazareno, que careció de todo. Y cuando ella empezó a hacer las obras de caridad, a atender a los enfermos, enseguida empezaron las críticas y calumnias, una ola de críticas y calumnias que duraron nada menos que 16 años, o sea, y eran por parte de un grupo del pueblo, pero abanderadas por los sacerdotes, que era muy crudo. Hablaban mal de ella incluso en el púlpito y decían de ella que era la mano negra del pueblo. Ella pues llegó a tener un sufrimiento, claro, muy, muy grande y un complejo que es que no se atrevía ni a salir a la calle porque era muy fuerte. Y bueno, la verdad es que ella, ¿cómo lo vivía? Pues con mucha paz, porque ella todo lo veía como venido de la mano de Dios y siempre decía, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Y bueno, pues así siguió haciendo el bien hasta el año 1950, el día de San Bartolomé, el patrono de su pueblo. Y habiéndose encomendado a este santo, pues nada más encomendarse tuvo una visión de Jesús Nazareno con la cruz a cuestas, estando recogida su alma con la Santísima Trinidad. Y le dijo una sola palabra, ancianas. Se ve que Dios es de pocas palabras. Entonces, ella lo explica así. Es muy bonito lo que explica, cómo estaba ella. Estaba a la izquierda de mí una imagen de Jesús Nazareno con la cruz a cuestas, muy cerca de mí, cerquísima, lo dice por 3 veces. Me parecía una imagen muy hermosa y apacible. Me sentía amparada y cobijada por la divina imagen que me comunicaba una fortaleza enorme. Más tarde nos referiremos a estas palabras cuando hablemos del carisma porque son clave en su vida y en su carisma. Y bueno, pues como el Señor le pidió que recogieran ancianas, pues así empezaron a recoger la primera anciana que estaba ciega, llena de piojos y de chinches, gritando sacadme de aquí, sacadme de aquí. Y bueno, eso fue rocambolesco, la verdad. Y bueno, a partir de ahí fueron llegando más ancianas, todas sin pensiones, sin ningún tipo de ayuda económica. Y cuando los apuros eran grandes, le decía la madre al Señor con toda su alma, Señor, tú sabes lo que pasa, y a ti te interesan más que a mí tanto las ancianas como los enfermos. A ver cómo lo resuelves. Y lo resolvía rápidamente. La verdad es que tenía una confianza intrépida, porque la penuria que había era muy grande. La Madre Luisa se ofreció en cuerpo y alma a la asistencia corporal y espiritual de sus ancianas acogidas. Algunas de sus máximas que forman parte de su carisma son dar un poco de consuelo a las almas atribuladas para que éstas, agradecidas, vuelvan sus ojos a Dios, lo amen y se conviertan. Caridad tierna y compasiva, dulzura inalterable. Las ancianas son nuestras señoras y nosotras sus siervas. Rodear a las ancianas de bienestar y delicadeza tales que encuentren en esta casa sabor de hogar. Que las ancianas sientan como el cielo en la tierra. Y todo esto llevado a la práctica, claro. Luisa sintió la necesidad de formar una comunidad con las jóvenes que se le habían unido, para atender mejor a las ancianas que tenían recogidas en la casita y por el deseo de consagrarse al Señor. El obispo de Huelva, el primer obispo, don Pedro Cantero Cuadrado, en el año 55 autorizó a la Madre Luisa y a las hermanas a vivir en comunidad, bajo el nombre de Obra de Jesús Nazareno de Nerva. Esta es la obra que el Señor le pidió fundar. También recogieron a muchas niñas que fueron ingresando allí por problemas familiares, llegando a recoger hasta 22. La madre las crió como si fueran sus propias hijas. Hemos dicho antes que la enfermedad
Fue una constante hasta el final de su vida. Ella hizo un cuarto voto: no negar nunca nada al Señor, convirtiéndose así en un alma víctima. Ella fue una mística y expresaba la manera que ella sentía como de expresar mejor estas experiencias místicas era a través de la poesía, que además eran secretas, no se las enseñaba a nadie, no hablaba a nadie de ellas. Una de ellas, al final de su vida, es esta: Sufrir. Se titula Sufrir. Sufrir, sufrir y sufrir. Es el hálito de mi vida. ¿Qué otra gracia ha de existir que me sea más querida? Bueno, y sigue la poesía, ¿no? En esta poesía dice que la enfermedad fue su emblema. Otra frase suya, otra máxima es: debajo de una cabeza coronada de espinas no puede haber miembros regalados. ¿Cómo vivía ella todo este sufrimiento, la enfermedad? Ella vivió siempre olvidada de sí misma, escondida a los ojos del mundo, queriendo pasar desapercibida, ofreciendo al Señor sus continuas enfermedades y padecimientos, que eran muchos, primero por sus pecados y luego por todas las ofensas que se hacían a la majestad infinita de Dios y a la Santísima Virgen, y también por las almas, por la salvación de las almas. Fue un alma enamorada de Cristo, grabando en su alma la imagen de Jesús Nazareno. La Madre Luisa entregó su alma a Dios el 25 de noviembre de 2017, la víspera de Cristo Rey. En su funeral, providencialmente, se proclamó el siguiente evangelio: Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, hablando de la Madre Luisa Sosa, de Nerva, Huelva, y lo fundamental que fue en su vida la dirección espiritual de sacerdotes y sobre todo el acompañamiento por carta del venerable don José María García de Higuera, primero obispo de Huelva, antes había sido obispo auxiliar de Madrid, y luego arzobispo de Valencia, fundador de las Oblatas de Cristo Sacerdote. Está aquí con nosotros contando la vida de Madre Luisa Sosa, su sobrina Celia Hierro, que como ven conoce muy bien la vida de su tía y está trabajando incansablemente para llevar adelante como postuladora la obra de su tía. ¿Cómo nace el carisma? ¿Qué hay en el trasfondo del carisma? También al hilo de lo que nos has narrado antes, si nos puedes describir cómo era su oración. Ya has dado algunos rasgos, como la ofrenda total de su vida, el abrazar la cruz, el soportar las persecuciones y las calumnias que se levantaban contra ella, pero en lo que tú conoces del alma de tu tía, ¿cómo vivía ese tú a tú con Jesucristo y con el Padre Dios? Pues a través de sus frases, porque ella no quería hablar de sí misma. Ella decía, una de sus frases, de sus tantas frases máximas que ella tenía, dice: de una misma no hablar, y de los demás o hablar bien o no hablar. Entonces ella, aunque era una persona muy afable, muy comunicativa, pero en realidad pues de ella misma no hablaba mucho. Entonces, a través de sus escritos es como yo he ido descubriendo todo esto. Porque claro, yo no conocía nada de su manifestación del Señor ni de la Santísima Trinidad. Entonces, creo que hay una frase muy significativa, que es: grabando en su alma la imagen de Jesús Nazareno. Claro, a ella, pues evidentemente le marcó primero la locución que tuvo de Jesús cargando con la cruz, haz de fundar, y después de la Santísima Trinidad. Lógicamente, eso marcó su vida cuando le pidió ancianas y la experiencia que ella vivió. Entonces, forma parte del carisma de la Madre el modo de acompañar a las ancianas a lo largo de su vida y también prepararlas para la muerte, acompañándolas, administrándoles los santos sacramentos y ayudándolas a morir reconciliadas con Dios. Esa es la verdadera muerte, buena muerte, la verdadera eutanasia.
Pero su carisma va mucho más allá y tiene que ver con el modo de vivir el sufrimiento. A la gente le cuesta mucho aceptar el sufrimiento y muchos se revuelven contra Dios y le culpan de todos sus males, como si Él fuera el culpable de todos. El triunfo del demonio es hacernos dudar de la bondad y de la misericordia de Dios. Entonces el carisma de la madre está íntimamente ligado a lo que ella sintió en su visión en 1950 de Jesús Nazareno con la cruz a cuestas en el seno de la Santísima Trinidad. Yo me sentía cobijada y amparada por la divina imagen que me comunicaba una fortaleza enorme. Pues efectivamente a ella le comunicó una fortaleza enorme que gracias a ella pudo vivir todos los sufrimientos que le acontecieron a lo largo de su vida. Ella ha sido un apóstol del rostro bondadoso de Dios y es un testigo actual de que el Señor no abandona nunca a los que sufren, sino que al revés, está muy cerca, cerquísima, llevando nuestra propia cruz y que Él nos cobija y nos ampara como lo haría una madre. Y de esta manera Él se convierte en la raíz de nuestra esperanza. Nos compartías antes que en el día de su funeral se proclamó la parábola del juicio final. El hambriento, el sediento, el desnudo, el emigrante, el forastero, el enfermo, el encarcelado son el mismo Cristo. ¿De qué manera percibías en tu tía María Luisa la mirada que ella tenía hacia las ancianas que cuidaban, que como bien has señalado, eran mujeres que recogían de la calle, que no tenían absolutamente ningún tipo de pensión y que eso le obligaba a Madre Luisa a estar mendigando por las calles de Nerva y en otras instancias para poder mantener el hogar de Jesús Nazareno? ¿Cómo era esa pasión por las ancianas? ¿Cómo veían ellas a Cristo? ¿Cómo no le importaba humillarse pidiendo limosna por las calles? Bueno, ella con las ancianas es que era pasión, eran todo para ella. Bueno, hasta el punto de decir, las ancianas son nuestras señoras y nosotras sus siervas. Ya podían llamar a las 3 de la madrugada que allí estaban con ellas. Era un cariño con la que les cuidaban que era muy impresionante. Voy a poner solamente un ejemplo. Hubo una anciana que llegó allí con su hijo, que el hijo era borracho y ella pues de alguna manera intuyó que el hijo abusaba sexualmente de su madre, que es muy fuerte. Entonces, pero no quería dejar a su madre porque el hijo vivía de la pensión de su madre. Y ella lo resolvió de la siguiente manera: tú no te preocupes, tú me dejas aquí a tu madre y tú te llevas la pensión de tu madre. Y de esta manera pues pudo acompañar a esa señora que tan herida estaba y con el cariño, con los cuidados, con la atención de máxima dulzura, de paciencia, dedicación hacia ella, pues logró que esta señora muriera en paz. Este era su objetivo, a la fe por la caridad, y que las ancianas murieran en paz al final de su vida, acompañadas a través también de los santos sacramentos. Ella, que era una gran amante de Jesús Nazareno, como has relatado, también confiaba en la Madre Iglesia, aunque hubiera ocasiones en que no era entendida por los sacerdotes o por alguno de los obispos de Huelva. Y sin embargo, en la figura de don José María García de la Higuera tuvo un acompañamiento, primero más personal cuando él estuvo de obispo en Huelva y luego por carta cuando él era arzobispo de Valencia. ¿De qué manera pudo ayudar don José María a confirmar la obra que había dado inicio Madre Luisa? Bueno, anteriormente a García Higuera estaba el primer obispo de Huelva, que antes lo hemos nombrado, don Pedro Cantero Cuadrado, que fue para la Madre Luisa como un verdadero padre, porque le construyó la casa en la que ahora mismo viven, una casa grande para acoger pues a las 45 ancianas que tenían, ese era el cupo, era muy grande, y también tenía otro pabellón donde estaban las niñas. Y bueno, este sacerdote, este obispo fue muy bueno para ellas y ella le quiso mucho. Y efectivamente pues luego le sustituyó el obispo García Higuera, que fue como un regalo para la madre, porque nada más tomar posesión en el año 64, pues cuando la madre le tuvo el detalle de escribirle para felicitarle, tenemos la primera carta del obispo que dice así:
cuánto me ha hecho gozar su carta. Estoy deseando visitar esa casa tan del Señor y conocerlas a ustedes personalmente. También me ha encantado su lema, a la fe por la caridad. Magnífico. Por esta carta se puede ver ya desde el principio que hubo entre el obispo y la Madre Luisa una gran sintonía. García Liguera enseguida fue a visitarla, junto con el obispo anterior, Cantero Cuadrado. Hay una foto conocida de los tres. Posteriormente fue en otras ocasiones también a la casa de ancianas y la madre fue a verle a Huelva acompañada de la hermana Esperanza, también en varias ocasiones. La madre siempre le dijo a las hermanas que don José María era un santo, no lo dudó. Y parece también que García Liguera se debió dar cuenta de la santidad de la madre, según lo refleja en un informe que entregó al Papa con motivo de su visita ad limina en diciembre del 67. Dice literalmente: la obra de Jesús Nazareno tiene como objetivo cuidar a las mujeres mayores privadas de los medios económicos necesarios para la vida con un gran espíritu de caridad. Él lo escribe en latín, Magno Caritatis Spiritu, en una casa preparada para este propósito, recibir y cuidar. La verdad es que estas palabras son muy impresionantes, sobre todo el gran espíritu de caridad. ¿Cómo es posible que dispongamos de este informe que está en los archivos secretos del Vaticano? Pues cuando conocí las preciosas cartas de don José María la Madre, pensé que a las Oblatas de Madrid les gustaría tenerlas, así que se las envié y enseguida su postuladora me dio este valiosísimo documento, que está en Roma, como digo. La Madre Luisa siempre felicitaba a don José María 2 veces al año, en Navidad y por su santo. Y en una de estas felicitaciones, pues en el año 68, don José María le responde: me gozo sobremanera en todo cuanto me dice. Por estos detalles podrá comprobar lo que el Señor vela por esa extraordinaria obra de Jesús Nazareno. De ahí el que tengamos que esperarlo todo de Él, que tan bueno es con todos nosotros sus hijos. Mi más grata enhorabuena y adelante. Qué bonito. No es de extrañar que García Liguera aprobara definitivamente los estatutos el 24 de mayo de 1969 con este texto tan esclarecedor. Declaramos que plenamente satisfechos por los frutos apostólicos y espirituales obtenidos por la Pía Unión Obra de Jesús Nazarena de Nerva en su actuación caritativa de alta ejemplaridad durante 10 años de experiencia desde su erección, aprobamos definitivamente sus estatutos. Con esta aprobación esperamos afianzar en el presente y asegurar para el futuro los frutos abundantes con que el Señor ha bendecido la Pía Unión, a la que agradecemos su entrega generosa y su constante ejemplar servicio en favor de los necesitados. Más claro no se puede hablar. Y fue providencial esta aprobación en aquel momento, porque pocos meses después a don José María le nombran arzobispo de Valencia y el 1 de julio de 1969 pues ya se marchó y tan solo estuvo en Huelva 5 años, que fueron un regalo. Para que los oyentes que no conocen a don José María García Liguera al menos tengan una semblanza breve de quién es, me permites, para que así el diálogo entre tía Luisa o madre Luisa y don José María se puedan entablar. Unas palabras, Celia, un instante. Don José María García Higuera nació en Fitero, Navarra, el 9 de marzo de 1903. Ingresó a los 10 años en el seminario de Tudela y en 1915, debido a un revés económico de la familia, se trasladó al seminario de Madrid, donde destacó por su piedad, aplicación y jovialidad. Tras su ordenación sacerdotal en 1926, su obispo lo destinó al seminario como formador y luego como director espiritual. El 3 de marzo de 1936 bosquejó en unos apuntes la idea de una fundación de monjas de clausura dedicadas a la oración y al sacrificio por los sacerdotes y los seminaristas.
Durante la Guerra Civil, el encuentro providencial con María del Carmen Hidalgo de Caviedes y Gómez, quienes sentían en su espíritu la misma exigencia y necesidad, dio origen a la Congregación de Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote. Terminada la Guerra Civil, don José María reemprendó su tarea de director espiritual, con un grupo creciente de aspirantes al sacerdocio. En diciembre de 1948 fue nombrado vicario episcopal de religiosas. Le costó lágrimas dejar su querido seminario conciliar de Madrid, pero se entregó de lleno con un gran servicio a la vida consagrada. En 1950 fue nombrado obispo auxiliar de Madrid. En 1964 fue nombrado obispo de Huelva. Nada más llegar, organizó tandas de ejercicios y de retiros para sacerdotes, dirigidas por él mismo, en las que los pudo ir conociendo uno a uno, dando paso a una gran confianza entre los sacerdotes y su obispo. Durante aquellos años trabajó intensamente en la aplicación en su diócesis de las directrices del Concilio Vaticano II, evento eclesial que le impactó profundamente. Como también nos acabas de decir, querida Celia, en 1969 fue nombrado arzobispo de Valencia. El 22 de agosto de 1973 tuvo el gozo de ver aprobada para España la fiesta litúrgica de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, promovida por él desde el principio de su ministerio. En 1974 sufrió una trombosis cerebral que le dejó marcado por la enfermedad. Falleció el 14 de julio de 1989. La noticia de su muerte convocó rápidamente junto a su cadáver a numerosos obispos, sacerdotes, religiosos y fieles que acudían a suplicar su intercesión ante Dios. Muchos decían que había muerto un santo, como también decía Madre Luisa. Sus restos fueron inhumados en el presbiterio de la capilla de la Casa Madre de las Oblatas, donde él había pedido ser enterrado y lo había dicho en su testamento. Nos hemos quedado en esa fase en la que en 1969 es nombrado arzobispo de Valencia. Ya no pueden tener ese contacto tú a tú que tuvieron cuando don José María estaba en Huelva. ¿De qué manera se intercambiaron cartas? ¿Qué es lo que nos puedes entresacar de las cartas que ambos se cruzaron, Madre Luisa y don José María García Leguera? Pues la verdad es que cuando tuve la oportunidad de estudiar las cartas con motivo de este programa que usted me ofreció y que yo he visto como absolutamente providencial, me di cuenta de cómo estas dos almas estaban profundamente arraigadas en la esperanza, porque todo lo esperaban del Señor. Y para mí ha sido un gozo muy grande. Entonces, desde el principio, pues como he dicho, sobre todo, don José María manda cartas a la Madre durante el mandato de sus años que estuvo en Huelva como obispo, con un gozo, digamos que era la característica de esos años. Pero ¿qué pasó? Cuando se marchó a Valencia, pues le sucedió el nuevo obispo de Huelva, don Rafael González Moralejo, y aquí comienza una nueva etapa para la Madre, en la que, voy a ser un poco dura, pero yo lo veo así, en la que las fuerzas del mal vuelven a embestir fuertemente contra su nave para hundirla. No encuentro otra manera mejor de explicarlo. Y a partir de aquí tuvieron lugar una serie de asuntos espinosos, muy dolorosos para la Madre, y nuevamente acusa su soledad, que ya se va a hacer patente hasta el final de su vida. Y todo ello aderezado con sus continuas enfermedades. Realmente no se puede entender la vida de la Madre si no es por la fortaleza que el Nazareno le transmitía y le transmitió en la visión de 1950. Unos meses más tarde, cuando ya sufrió la trombosis cerebral en Valencia, pues la Madre fue a visitarle allí. Y después de que hubiera aprobado definitivamente los estatutos, el siguiente paso era solicitar que la Pía Unión fuese aprobada como congregación religiosa. Ella escribió: «Yo soñaba, porque creo que así me lo dio a entender el Señor, en fundar una congregación religiosa, con hábito y todo». Y don José María le recomendó que fuese a hablar con el nuevo obispo para solicitar dicha aprobación.
No es objeto de este programa analizar detalladamente este y otros asuntos que tuvieron lugar durante el mandato de González Moralejo, porque sería muy extenso y delicado. Pero creo que lo más interesante es adentrarnos en los escritos de la madre y descubrir cómo reaccionaba ante ello, anclando siempre en Dios su esperanza. La madre acude todos estos años a García Leguera, su faro seguro de luz y comprensión, como ella le llamaba, y le habla a corazón abierto. Conservamos estas valiosas cartas de ambos y don José María le estuvo acompañando a distancia a través de la correspondencia y la oración hasta casi el final de sus días. Ya desde Madrid le escribe: yo sigo encomendándolas al Señor. No se me olvida la soledad en la que están y la hermosa obra que Dios ha puesto en sus manos, y confío que por el camino de cruz que Él les traza, le están dando mucha gloria y recibe muchísimo amor. Sean fieles. Él le habla de que a través de la cruz y de la fidelidad es como se cumple la voluntad de Dios. Bueno, pues independientemente del tema de la institución religiosa que hemos mencionado, hubo además, por esos años, otro asunto delicado y doloroso durante los años del 81 al 83, lo que la madre llamó una borrasca, y que la empujaba a hablar personalmente con García Leguera. No quería dejar constancia de ello por carta, por no dejar mal a nadie. A pesar de la necesidad acuciante de visitar a don José María, a la madre le resultaba muy complicado ausentarse del asilo por las obligaciones diarias, y le escribe en una de sus cartas: si usted supiera cuántas veces en mis dudas y perplejidades aparece ante mí vuestra imagen como faro seguro de luz y comprensión. Bueno, voy extrayendo información. Solo me mueve, puede creerme, señor arzobispo, le hablo a corazón abierto, el veros y consultaros algunas cosas. Hace tiempo que tengo este deseo, pero como yo puedo estar equivocada y en cambio obedeciendo no me equivocaré jamás, haré lo que usted me diga en la seguridad de que esa es la voluntad de Dios. Así se lo he encomendado a la Santísima Virgen y me quedaré contentísima, sin la menor turbación, con lo que me digáis. Con lo cual está señalando, querida Celia, que ella tenía muy dentro la obediencia a la Iglesia, aunque le tocara sufrir lo indecible, como Jesucristo, que nos dice la carta a los Hebreos, aprendió sufriendo a obedecer. Esas palabras de la carta a los Hebreos aplicada a Jesucristo las vivió también al pie de la letra Madre Luisa. Así fue. Para ella la obediencia era lo más. Ella sabía que nunca se equivocaba obedeciendo y así lo hizo, efectivamente. O sea, me recuerdo muchas veces a las palabras de Santa Teresa, que murió queriendo ser hija de la Iglesia, pues a pesar de todo lo que le hicieron sufrir, sí, efectivamente. ¿Cómo le animaba a don José María en esos momentos de máximo dolor, en esa borrasca de la que ella habla? ¿Con qué palabras de aliento en una carta del 19 de febrero de 1983 le alienta a don José María a ella? Sí, ella le escribe. Ella le escribe, pero es que es interesante decir: con la falta que me hacen vuestros consejos, que son mandatos para mí, pero hasta ahora el Señor no ha querido disponer que yo pueda ir a verle. Bendito sea, aunque no pierdo la esperanza. Mas no crea que ha pasado del todo la borrasca, no. A veces pienso si decirle algo por escrito, pero no me fío del papel porque puede traicionarme y no quisiera de ninguna manera que por mí alguien quede mal. Es duro, señor arzobispo, el camino de la santidad, y yo, por lo visto, no me he decidido ni siquiera a emprenderlo. Y me da pena, porque el caso es que tengo ardientes deseos de ser buena, ansias dolorosas de unirme al Señor. Pero luego las cosas no van bien del todo, y entonces pienso que algo falla, que algo va mal, y ese algo no puede ser nada ni nadie, sino solo yo. Así que es impresionante esta humildad. Y efectivamente, don José María le contesta: ciertamente Dios dispone todas las cosas para nuestro bien, y así, en acción de gracias, hemos de aceptar todo cuanto acontece. Sí, el camino de la santidad es duro, pero nunca nos debemos desanimar, sino que confiando en el infinito amor de Dios, ser fiel cada día, que esa constante de fidelidad nos va acercando a la meta de santidad por Dios esperada. Cada día, mejor dicho, cada momento,
cumplir la voluntad de Dios muriendo a sí misma y dándose plenamente a la misión que Él le ha confiado. Así va caminando, no lo dude, y poniendo cimiento a esa obra que Él puso en su corazón y en sus manos. Impresionante. En ella, la fidelidad que también le comunica en sus cartas don José María fue firme hasta el final, siempre fiel a Cristo, siempre fiel a la obediencia al Padre, siempre fiel a lo que la Iglesia le pidiera, aunque en tantas ocasiones las decisiones de la Madre Iglesia y de algunos de los obispos o de los sacerdotes cercanos no fueran comprensibles para ella. Sí. Ella se refugiaba. ¿Dónde se refugiaba ella? Pues en el corazón de mi Jesús, dice ella. En medio de estas como tinieblas que me envuelven, a veces pienso si será tibieza, solo me queda un refugio seguro, el corazón de mi Jesús. Con él me desahogo y le digo sinceramente, con toda mi alma, que ya que no tengo virtudes, no hago penitencias. Se ve que le parecían pocas las que hacía, que eran muchísimas. No tengo salud, se digne al menos aceptar mi pobre humanidad, mi pobre cuerpo, para seguir sufriendo en él, que no me tenga compasión, con tal que no me falte su gracia para resistir todo lo que se digne mandarme. Este es mi único consuelo, mi oración más querida. La gracia de Dios no le faltó nunca para soportar tanto sufrimiento físico, psicológico y espiritual, y era la prueba elocuente de que el Señor la estaba acompañando y sosteniendo. A esa carta del 19 de marzo de 1984, una semana después, le responde don José María. Léenos esa última carta, en la que también las palabras de don José María están llenas de aliento, de fuerza, de empuje, para que siga abrazando la cruz que humanamente a todos nos cuesta. Sí, efectivamente, ahí habla de la esperanza don José María. Y dice literalmente, he leído su carta con todo interés y mucho la encomiendo. Esté tranquila. Dios lleva por el camino de soledad a las almas para que en Él solo ponga su esperanza, su confianza, su amor. No busque nunca más apoyo que ese corazón divino de nuestro Cristo Redentor que acoge a las almas y las regala con su cruz. Ponga solo la mirada en la voluntad de Dios, en agradarle siempre, en no negarle nada, en decir sí a cuanto Él le pida, olvidándose de sí misma, y verá cómo Dios le da la gracia para caminar fidelísimamente en el cumplimiento de su vocación y misión. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Nos enseña Jesucristo como primer requisito de todo discípulo, y por lo que nos acabas de leer de don José María, él, como arzobispo primero de Valencia y luego ya retirado en Madrid, la alienta a ese abrazar la cruz que el propio don José María también estaba padeciendo en los últimos años de su vida a causa también de la enfermedad. Tú pudiste acompañar también a tu tía en esos últimos años. ¿De qué manera ella abrazaba la cruz cuando ya estaba cerca la hermana muerte? Ella siempre me decía, a lo largo de toda mi vida, teníamos muchas conversaciones profundas, decía, si el Señor me lo manda, los sufrimientos, es porque me conviene. Ella todo lo ofrecía al Señor y además lo hacía con paz. O sea que cuando tú ibas a verla no se quejaba, no estaba todo el rato mostrando sus enfermedades, al revés. Parecía que no le pasaba nada. Y de hecho voy a contar una anécdota que fue a verla una de las niñas cuando ya estaba a punto de morirse y de tener un infarto y le dijo, qué buenecita la veo, y al día siguiente le dio un infartazo. Entonces ella lo ofrecía todo por la salvación de las almas. Lo último, ese párrafo final de otra carta también llena de esperanza, del 18 de diciembre de 1986, ya que estamos en el año de la esperanza, peregrinos de esperanza que nos ha propuesto el Papa Francisco para este año jubilar. De qué manera ella vivía también totalmente impregnada de la virtud de la esperanza. Sí, dice, a pesar de mi miseria, señor arzobispo, cada vez tengo más ganas de ser buena, de entregarme, de serle fiel. Parece que siento cada vez más clara su llamada, y aunque cada vez más claros veo también mis muchos pecados, me afligen, confío en su gran misericordia y no me desanimo. Dígnese pedir por nosotros, arzobispo, que vuestra oración llega siempre muy alto y siempre será escuchada.
Y en la última misiva, finalmente le dice, en la última carta que le manda, no quiero cansaros, pero las muchas cosas que quisiera consultaros, os las expondré a los pies de Jesús y de la Santísima Virgen. ¿De qué manera ella intuye que están llegando los últimos días de don José María, que morirá el 14 de julio de 1989, ella años después, en el 2017, pero de qué manera ella también en estas últimas palabras sabe que el mejor director espiritual sin duda es el Espíritu Santo, tal como ella se dejó llevar, conducir, sostener, alentar en esos últimos años donde ya no tenían, humanamente hablando, ningún apoyo, sino solamente el enamoramiento de Cristo, la confianza en el Padre y el fuego y el calor del Espíritu Santo. Pues vamos a concluir. Preséntanos una breve poesía que vamos a escuchar en cuanto terminemos, para que también nuestros oyentes contextualicen esa poesía. Esta poesía la escribió a los 97 años, cuando estaba ciega, con artritis reumatoide, no podía escribir, se la dictó a una de las hermanas, ella los componía por la noche y luego se la dictaba. Entonces, como un resumen de su vida, que le escribe a Jesús Nazareno, a su Jesús Nazareno. La poesía se titula A Jesús Nazareno. Pues, querida Celia Hierro, muchísimas gracias por habernos traído en esta tarde el testimonio de tu tía, a la Madre Luisa Sosa, con esa obra de Jesús Nazareno de atención a niñas abandonadas y ancianas que no tenían absolutamente a nadie. También por habernos traído las cartas o fragmentos de las cartas que se intercambiaron don José María García La Higuera y tu tía, la Madre Luisa Sosa. A todos los oyentes les dejamos con esta poesía para concluir. Muchas gracias por su presencia, por su escucha. Oren incesantemente por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Buenas tardes y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. A Jesús Nazareno. Nazareno de mi alma, vida de la vida mía, solo encuentro paz y calma si estás a la vera mía. El encargo que me hiciste no te lo ofrezco cumplido, gracias para ello me diste, pero caí en el olvido. Gracias que fueron grabadas dentro de mi corazón y otras que fueron clavadas en lágrimas de perdón. No siempre te obedecí, hice lo que no debía. Y cuando me arrepentí, hallé que me sonreías. Con esta misericordia pienso que me envanecí y entre penas y discordias casi prescindí de ti. Vimos la obra crecer, gracias y bendiciones, y la vimos decrecer por falta de vocaciones. Fue esto tan duro, Señor, cuando me sentí culpable que me arraigó un dolor inenarrable. No fui capaz de trazar de nuestra obra el perfil, pero te supe abrazar y hacerlo en forma servil. Solo me queda, Señor, pedirte perdón llorando y decirte que el dolor que aún sigue en mi alma temblando es porque quieres mi amor. Cumpla lo que me pediste y yo estoy de acuerdo, Señor. Mas si me ves algo triste, es que me siento incapaz. Hasta me falta el valor. Si me cubres con tu paz, al fin triunfará el amor. Sacerdote. Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego
pastores para el pueblo, un guía a la verdad.